minutos para la presentación y posteriormente otros 20 minutos, ya sea que quieran mandar las preguntas por el chat o directamente abrir sus micrófonos y poder hacerlas a nuestros ponentes. Muchas gracias, doctor. Les doy la palabra. Bueno, muy amable, muchas gracias. Yo también agradezco a los organizadores y voy a dar paso a mi ponencia. Mi ponencia trata de interpretar cuál es la situación o trata de explicar hasta cierto punto, hasta qué punto la Unión Europea puede enfrentar el conflicto entre Estados Unidos y China. Y para hacerlo, me parece que es importante ubicar las características generales de desarrollo de la economía mundial y el sistema internacional desde fin de la Guerra Fría. Hay antecedentes de lo que voy a decir, pero en todo caso me voy a limitar a hacer una consideración respecto de algunos aspectos importantes posteriores a la de la Unión Soviética. Yo creo que se inicia con el fin de la Guerra Fría lo que Baldwin llama la gran convergencia. Hay un periodo caracterizado por una creciente divergencia entre los países en desarrollo y los países avanzados. Finaliza aproximadamente más o menos en el fin de la Guerra Fría. Baldwin considera que este proceso está vinculado a una progresiva disminución de la importancia económica de los países avanzados y a un progresivo crecimiento de la importancia de los países en desarrollo. Y yo comparto este punto de vista. Nosotros podemos ver cómo desde el fin de la Guerra Fría en adelante, ocurre un mayor crecimiento relativo de los países en desarrollo respecto de los países avanzados, de una manera desigual, por supuesto. América Latina crece muy poco, pero en cambio Asia, y en particular algunos países de Asia, y especialmente China, crecen de manera significativa. Ocurren también varios aspectos que tienen que ver con el hecho de que el fin de la Guerra Fría provoca una manifestación de la importancia de la institucionalización de los polos emergentes. Por una parte, las comunidades europeas se transforman en la Unión Europea, y la Unión Europea completa el mercado interior a través de una política de creación de una moneda única que va a culminar exitosamente durante el periodo posterior. Y al mismo tiempo, Rusia y China inician el proceso de adhesión a la Organización Mundial del Comercio, a la que será la Organización Mundial del Comercio, precisamente en el año de su creación, en 1994. Rusia se integrará mucho más tarde que China, que se integra en el año 2001. Este periodo, que termina con el segundo gobierno de Bush, en el año 2007-2008, es caracterizado como, en general, es la caracterización más frecuente, como un periodo unipolar. Por el contrario, yo entiendo de que es un periodo multipolar y que los polos alternativos se siguieron desarrollando. Como me queda muy poco tiempo, me voy a limitar a considerar cuál fue la importancia del cambio de política durante la gestión Trump, que asumió el mandato en el 2017, y fue interpretado como un cambio sustancial respecto de la política del gobierno demócrata de Obama y como vicepresidente de Biden. Muchos interpretan que aquí hay un cambio sustantivo, fundamental. Yo discrepo en esto. Yo creo que hay continuidades que se mantienen desde la adopción de una política
claramente sancionadora de ciertas condiciones de participación en el mercado mundial por parte de China. Y el conflicto comienza a desarrollarse, por lo tanto, de manera acentuada y explícita desde la primera presidencia de Obama. ¿Cuál es la característica distintiva del gobierno de Trump, de la administración Trump? Bueno, la característica distintiva respecto de la estrategia política demócrata del gobierno de Obama fue la agresividad, que fue la agresividad en las relaciones no solamente con sus adversarios, sino también fundamentalmente en el sentido de lo sorprendente, con sus aliados y en particular con la Unión Europea. El factor más importante de un acontecimiento fundamental que padece la Unión Europea durante la gestión de Trump es que Trump participó activamente en un proceso de apoyo a la ultraderecha británica en la política de promover la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y además impulsó una política de balcanización, sugiriendo que la experiencia de salida de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña podría suscitar una escalada de salidas, fundamentalmente en Europa Central y Oriental. Esta política tan agresiva fue sumamente importante para la decisión que seguramente se va a tomar en el curso del Brexit, que probablemente sea una salida sin acuerdo y por lo tanto un desmejoramiento sustantivo respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial de algún tipo entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Esta característica me parece que debe ser tenida en cuenta para considerar la situación de la Unión Europea en el conflicto entre China y Estados Unidos. La Unión Europea y Gran Bretaña enfrentan debilitadas el conflicto entre Estados Unidos y China como consecuencia de esta salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Finalmente, Gran Bretaña es equivale a la salida de la segunda economía de la Unión Europea, equivale a la salida de la segunda potencia nuclear de la Unión Europea, equivale a la salida del el segundo asiento que la Unión Europea tenía en el Consejo de Seguridad, y es una pérdida que seguramente será mayor para Gran Bretaña, que va a haber traicionado a su esperanza de una rápida incorporación al mundo a través de acuerdos bilaterales o de reinserción operativa de Gran Bretaña en el Commonwealth, que a mí me parece que coincido con la apreciación que hizo la comisión saliente, que tuvo que padecer el peor periodo de enfrentamiento con Trump, de Juncker, y la posición de la actual comisión de Leiden, ¿no? Las consecuencias para la Unión Europea probablemente sean menores, pero son igualmente graves. Ahora bien, ¿qué es lo que significa esto? Que los resultados, independientemente de lo que pueda pasar el martes 3 de noviembre, los resultados de este debilitamiento van a tener un carácter permanente. No es posible que un gobierno demócrata a cargo de Biden pueda modificar la posibilidad de la Unión Europea y también de Gran Bretaña de enfrentar la polarización de las relaciones internacionales
Al parecer tiene algunos problemas el doctor Federico. Vamos a darle unos minutos. Gaby, parece que el doctor salió, seguramente va a volver a conectarse en unos minutos. Pienso que sí, ya está de regreso. Doctor, ahí está. ¿Puedo seguir? Sí, por favor. En la relación transatlántica, me parece que no es susceptible de una reversión durante un próximo gobierno demócrata. Por supuesto, Biden ha dicho explícitamente en un artículo que apareció en el primer número de Foreign Affairs este año, de que tiene la intención de revertir una política digamos, de desapego y de traición al espíritu aliancista que Estados Unidos ha tenido durante la gestión de Trump con el resto de los aliados de intereses y valores. Pero indudablemente este va a ser un aspecto que va a mejorar la posición relativa de Estados Unidos en las negociaciones con la Unión Europea, que ha manifestado, por supuesto, la disposición a restablecer la Alianza Atlántica, no de la misma manera como se había planteado en el Tratado Transatlántico, el Consejo Europeo, sino de una nueva manera, seguramente se recuperará bajo otra forma. Pero mi intención era, antes de que se interrumpiera la comunicación, decir que tanto Estados Unidos como la Unión Europea están dentro del campo que pierde importancia relativa frente a el desarrollo de los países en desarrollo, de los países que respecta a me parece a mí relevante, de que la importancia relativa de los países en desarrollo respecto de los países avanzados no ha sido seguida de una modificación de la gobernanza internacional, ni en el sentido de la modificación de la gobernanza a través del sistema de Naciones Unidas, ni en el sentido de la gobernanza de la economía mundial a través de las organizaciones de gobernanza de la economía mundial, fundamentalmente la Organización Mundial del Comercio y las organizaciones de gobernanza del sistema monetario y financiero internacional. Este descalce entre una creciente importancia económica y política de los países en desarrollo gobernanza de la economía, de la sociedad internacional y también de la economía mundial. Yo quiero señalar, por último, que la diferencia también remite a las características del unilateralismo de cierta tradición política, de la tradición política a la que pertenece Trump y a la que perteneció Bush, de un unilateralismo expansivo mesiánico, en donde la concepción de las organizaciones internacionales está dada por la puesta al servicio
de intereses y valores de Estados Unidos. Quizás una manifestación particularmente irritante es la manifestación de Bolton en Naciones Unidas cuando, discutiéndose la reforma de la organización, sostuvo que en realidad el Consejo de Seguridad debería tener solamente un miembro, ¿no? Estados Unidos, y que expresó de manera clara la posición que Bush había tenido, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre, una posición de America First en términos geopolíticos y también de hegemonía pretendidamente unipolar en el sistema de gobernanza internacional. Esto se cambió con la experiencia de Obama, pero difícilmente los logros estadounidenses en el campo de los países avanzados pueda llegar a significar una limitación o una reversión a la tendencia a la gran convergencia. Lo cual significa que, como lo ha manifestado también Biden en este artículo de por qué Estados Unidos debe liderar nuevamente a la comunidad internacional, lo cual tiene que ver con el hecho de que hay una línea de continuidad bipartidista en la gestión, en la posición de Estados Unidos, que se modifica en la forma, que eventualmente se modifica en la forma si Biden llegara a ganar, y que significa sin duda una ventaja significativa, porque permite la negociación, pero no va a desaparecer un acento en el rasgo competitivo respecto de los otros centros de poder emergentes en el sistema internacional. Un aspecto que me parece relevante es que este aspecto predominantemente competitivo obedece a ciertos rasgos de la globalización actual. En contra de caracterizar el periodo como un periodo de desglobalización, convendría señalar que si bien hay una meseta en el proceso de globalización en términos comerciales productivos, en términos del comercio vinculante de la producción, una cierta reversión y modificación de las cadenas globales de valor, lo cierto es que la globalización financiera no se ha detenido, sigue el proceso de generación de deudas y créditos recíprocos en la economía mundial, y que probablemente lo más importante de la globalización actual sea su carácter de globalización normativa. En este momento, el grueso de las tensiones en términos de política comercial tiene que ver con el tema de la definición de los estándares de producción de la tecnología que de alguna manera es vanguardia, es el frente de la reorganización productiva mundial. Las condiciones de la tercera revolución industrial, de las TICs y su transformación en la cuarta revolución industrial a través de la inteligencia artificial, han alcanzado una dimensión que hace difícilmente reversible el proceso de integración productivo. Pero, en cambio, sí lo que abre es un periodo de intenso debate y confrontación sobre cuáles serían las normas multilaterales y las normas plurilaterales, en su caso, depende de las características de reorganización de las negociaciones internacionales, que vayan a gobernar este proceso. Y bueno, en lo fundamental, esto es lo que yo quería decir. Pienso que la Unión Europea mantiene una política de defensa del multilateralismo, porque como el resto de los países en desarrollo, incluyendo China y el resto de los países en desarrollo,
prefiere, razonablemente, como terreno de conflicto, prefieren como terreno de conflicto un espacio multilateral operativo. Y bueno, eso es todo lo que quería decir. Le agradecemos, muchas gracias, doctor. En este momento pasaremos